Quiero compartir contigo un mensaje llamado el efecto dominó. El efecto dominó. El efecto dominó se define como el continuo y extendido resultado de una sola acción o acontecimiento. El resultado y propagación de una acción o evento. Verás, estamos en la temporada de ofrenda milagrosa. Ustedes pueden decir, bueno, Martín, eso fue hace un par de semanas, ese fue el evento. Y ahora, la expectativa es lo que hemos sembrado va a cosechar un impacto en las naciones, en las almas que se salvan, en las familias. Y entendemos que habrá una cosecha, pero ¿sabe usted que la temporada en que estamos es en realidad una continuación? Propagación de un resultado de lo que hemos hecho. Tengo aquí un simple recipiente con agua. En mi mano hay una pequeña piedra. Tiene unos 45 milímetros de diámetro. Cuando la arrojo o la coloco en el agua, el efecto ondulante de esa pequeña piedra envía ondas a los perímetros de ese recipiente, y lo único que impedía que esas ondas fueran más allá es el límite o borde del contenedor que utilizamos para ilustrar. Yo quería poner una tina de hidromasaje aquí o una piscina infantil, pero estoy seguro de que tal vez no habría sido tan fácil y que ciertamente no querríamos verla colapsar y enviar marejadas sobre la primera fila. Pero lo sorprendente de esa piedra es que su peso total, sus dimensiones totales, 45, 50 milímetros, el resultado de su impacto fue múltiples cientos de veces mayor en su efecto que en su propio espacio personal. No me digas, Martín, todo lo que he hecho es solo lo poco que podía hacer, sin entender que el efecto dominó de lo que tú y yo y nosotros juntos hemos hecho se multiplicará exponencialmente más grande que cualquier cosa que podamos imaginar o pensar. Quiero llevarte a un increíble pasaje de las Escrituras que explica esto, probablemente de la manera más clara y definitiva que puedo ver. Un versículo que hemos escuchado en Eclesiastés 11, versículo 1, y leemos estas palabras. Echa tu pan sobre las aguas, porque lo encontrarás después de muchos días. La versión NASB, conocida por su precisión y expansión de lenguaje y palabras específicas, dice lo mismo, pero enfatiza echar nuestro pan sobre la superficie de las aguas y después de muchos días lo encontraremos. Saben, hasta hace poco nunca había predicado un mensaje sobre ese versículo. Hice referencia a él, probablemente aludía a diferentes cosas. Pero unas 2 o 3 semanas antes de nuestra ofrenda milagrosa, sentí que el Espíritu Santo me hablaba a través de una impresión. Me dijo, Martín, voy a pedirte que prediques sobre arrojar tu pan sobre las aguas. Y recuerdo haber pensado en ese momento, ok, siento eso en Dios, mejor voy y estudio un poco. Pero tengo que ser honesto contigo y darte una confesión de predicador. No es un versículo del que quería predicar, porque tenía esta imagen mental de lo que era arrojar pan a las aguas y volver y encontrarlo 3 días después. Y todo lo que podía imaginar era una miga empapada. Quiero decir, tengo este hermoso pan de masa madre aquí y tengo que decirte, la idea de arrojar este pan a las aguas con la supuesta recompensa de que volveré unos días después y habrá vuelto a mí, no es necesariamente algo que quería recibir, Pastor Chris. Me gusta tal y como es. Pero meter mi mano en el lago o el río o el arroyo y sacar esta miga, este desastre empapado, mojado y decir, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Afortunadamente, mi pensamiento y mi imaginación
no es en lo que se basa la palabra de Dios. Y lo sorprendente es que cuando el creyente judío de la época escuchó las palabras de Salomón en Eclesiastés 11, versículo 1, sobre echar tu pan sobre las aguas, Y después de muchos días lo encontrarás, sabía exactamente lo que Dios estaba diciendo. si yo tuviera que alinear a un joven niño judío, una mamá y un papá, un par de hermanos y hermanas y un rabino, y alinearlos aquí y caminar a su lado después de haber leído el versículo y decir, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? y preguntar a cada uno, es probable que cada uno de esos creyentes Habría respondido con una palabra. me hubieran mirado y dicho, Martín, este versículo solo significa generosidad, generosidad, generosidad. Y yo los hubiera mirado y hubiera dicho, Ayúdame a entender cómo sacas eso de un desastre empapado. y así es como me habrían respondido. Verán la palabra pan En Eclesiastés 11 y en todo el Antiguo Testamento es la palabra hebrea lehem. Sí, puede significar literalmente pan o gasa, pero se refiere a recursos. que necesitamos o que otros necesitan para sostener la vida. Cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo vino y le tentó y le dijo, si de verdad eres el Hijo de Dios, toma estas piedras y conviértelas en pan. Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre, solo de pan leem. Así que para el creyente judío, ellos entienden que cuando lees un verso como este, dice, hey, echa tu pan, Está hablando de lo que necesitas para la vida y el sustento. Es tu recurso, es tu ingreso, es todo lo que tienes. para vivir. Pero la palabra echar es la palabra hebrea shalash. Y no significa simplemente dejar caer. No significa arrojar casualmente, ni es un sembrador que sale al campo a sembrar una semilla. Literalmente significa que va a lanzar y propulsar en olas de impulso. Es esta extensión, es la imagen de tomar a un niño y formar un pequeño barco o constructo de hojas y bajar y arrodillarse a la orilla del agua. E impulsas, envías, shalash, y el efecto dominó. Son las olas sobre las que se mueve. Así que lo que se nos dice aquí en las escrituras es, hey, toma lejem, toma lo que necesitas para la vida, toma tu recurso y mantente dispuesto a enviarlo, a extenderlo, para impulsarlo lejos de ti a otros que pueden necesitarlo aún más que tú. Ser generoso. Oh, pero Señor, yo también necesito comer. Oh, pero Dios, esto es mío. Y tenemos que entender que no estamos hablando solo de nuestras finanzas o nuestras posesiones. Es todo aquello que tenemos la oportunidad de impulsar Y compartir con los demás. La palabra de Dios dice que los labios del justo alimentan a muchos. Shalash, cuando estás en el comedor del trabajo y estás cansado o quieres comprobar el marcador de si el Real Madrid juega contra Barcelona o quién va ganando la F1. Y ves a un compañero de trabajo ahí sentado. Y te tomas tu tiempo, tus recursos y tus palabras. Y simplemente vas y les animas, compartes con ellos y les preguntas cómo es su vida familiar. Estás enviando algo hacia adelante. Es cuando tu vecino del edificio cuya pareja está en el hospital Y no tiene transporte y estás dispuesto a renunciar a tu tiempo para llevar a esa persona a la visita. eres shalash. Estás aceptando eso. Así que hasta ahora sabemos que no estamos hablando de una simple caída de pan en el agua y volver 3 días más tarde pensando, Sigue ahí. fue impulsado por ti sobre la superficie del agua. Pero la siguiente palabra Oh, es la temporada en la que estamos. Porque en este momento, ¿cómo
familia global de creyentes, hemos impulsado. Algunos de ustedes piensan, Martín, la mía era solo una pequeña piedra, pero para ti puede haber sido como una roca de tu entrega y tu sacrificio. Y sabemos que hemos impulsado con propósito. Creemos en que nuestra energía, esfuerzos, finanzas, el establecimiento de nuevas iglesias, lo que hacemos a través del trabajo misionero, todas las diferentes cosas sucediendo en nuestra ciudad, nación y las partes más remotas de la tierra, lo hemos pasado y estamos diciendo, ahora Dios, tienes que hacer algo con esto. Pero el verso no termina simplemente pidiendo a la gente que shalash lechem. Él dice, oh, y por cierto, si haces esto, después de muchos días, lo encontrarás de nuevo. Ahora sé que quieres saber cuál es la palabra hebrea para muchos. Es muchos. Ojalá significara algo así como, mañana. A menudo le digo a la gente, el principio de la siembra y la cosecha es cierto, pero no es siemcha. No es como una palabra como yo siemché. Sembré, coseché. No, es sembrar y cosechar. Después de muchos días, ¿qué es muchos? Bueno, son muchos. Lo encontrarás de nuevo. La palabra en hebreo es matzah, M-A-T-Z-A, matzah. Y literalmente significa esto, reaparecer y encontrar. No se trata de un casual, oh, y tropezarás con ello y dirás, oh, ¿qué es eso? No, literalmente habla de sorpresas impactantes, de una reaparición y de un encuentro personal. Es el mismo tipo de imagen como si estuviéramos en la universidad hace años, estudiando informática o psicología o diseño, y tienes un grupo de amigos y 7, 8, 9 años después han tomado su camino y tú has ido de vacaciones al extranjero. Puede que estés en Bélgica, podrías estar en Johannesburgo y acabas de salir de una tienda. Llevas las bolsas con las pequeñas cosas que has comprado y das la vuelta a la esquina. Y al doblar la otra esquina, ves esta cara familiar y dices, ¿qué estás haciendo aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Hace años que no te veo. Y es el mismo estudiante con el que estudiaste, con el que ahora te has tropezado y literalmente te has encontrado. Es esa imagen. Es este concepto de, wow, Dios mío, ¿de dónde vienes? Simplemente reaparecen. Se encuentran. Y así la palabra de Dios dice aquí, hey creyente, iglesia, toma tu cordero, tu recurso, las cosas que necesitas en tu vida, que otros pueden necesitar más en esta temporada, y estate dispuesto a echarlo, a shalash, a enviarlo delante de ti mismo, pero habrá olas y ondas de impulso. Habrá vientos divinos que lo llevarán a donde tiene que ir. Habrá una habilitación y Dios dice, te prometo que no solo alcanzará su propósito, en nuestro caso, la transformación de vidas, la planificación de las iglesias, la salvación de las personas, la transformación de ciudades y naciones. Pero Dios dice, así como eso, después de muchos días, estarás encontrando y experimentando la reaparición de la misma cosa que has liberado. ¿Sabes? En la cultura judía, esto no era solo un versículo bíblico, sino una práctica cultural. Así que puede que me hayas oído predicar antes o a otros predicar sobre el Salmo 84 acerca del Valle de Baca, donde en una peregrinación de un lugar hacia la ciudad santa se pasaba por valles secos, desiertos y lugares donde no llovía y podías tener agua, pero alguien que viniera detrás de ti puede haber tropezado y perdido su agua o no haberse preparado lo suficiente. Y así el creyente judío de la época cavaría agujeros en la arcilla y la tierra, no con la esperanza de encontrar un manantial porque no estaban allí, pero sabiendo que las lluvias vendrían
Salmo 84 dice que las lluvias lo hacen un lugar de estanques. Así que cavas, sabiendo que cuando la lluvia llega, en lugar de evaporarse en el sol caliente de Oriente Medio, la topografía cambió y ahora significa que el agua se acumulará. Alguien cansado llegará y tropezará con un pequeño oasis. Pero los judíos no solo practicaban eso, practicaban shalash. Así que Jane, si pudieras traerme una pequeña cesta tejida. Así que los judíos tomaban juncos o cañas o lino y tejían pequeños recipientes. E iban a lugares en sus viajes, por ejemplo, a zonas áridas y secas, a veces donde hay hambruna, no inundaciones, y se llevaban alimentos que se conservaban como nueces, dátiles, tal vez un pastel de higos, lo envolvían en papiro, lo ponían dentro de la pequeña cesta, a veces lo cubrían con brea, una arcilla mineral en ese momento, como lo que Noé usó para el arca, para sellarla, para impermeabilizarla. Y luego la historia nos dice lo que harían, shalash, ese pequeño paquete de comida, lejos de la orilla del río, por supuesto en el agua, donde los animales no podían tomarlo, en la creencia que tal vez semanas más tarde, un viajero cansado y hambriento, desesperado por agua, llegaría al oasis y vería una pequeña cesta flotando por ahí, y en ella estaría la comida necesaria. Lo interesante es, la práctica cultural se convirtió. Si llegas a un lugar donde hay un shalash y necesitas comida, tómala. Si llegas y no necesitas comida, mete un poco y vuelve a echarla. La Biblia no es el único registro judío de la historia espiritual de Israel. Sabemos que existe el Talmud, el Mishka, el Midrash, otros, y hay tradiciones orales y enseñanzas que eventualmente fueron escritas. Y en uno de esos escritos que el pueblo judío considera casi divino, hay una historia del rey Salomón construyendo el templo, la casa de Dios. Recordemos, no era un edificio para presumir, era un lugar donde las ofrendas quemadas y otras cosas traerían liberación del pecado y la culpa, donde sucederían los encuentros de discipulado, donde habitaría lo más santo. Y tan comprometido estaba Salomón con esta sorprendente casa de Dios, que tuvo que hacer pedidos a otras naciones por materiales que no estaban disponibles en Israel. Usted lee acerca de él, trayendo cedros del Líbano, piedra de diferentes lugares. Los escritos judíos mantienen la historia tradicional, que a cambio él daría plata y oro, pero un rey en particular envió recursos y no pidió nada a cambio. Cuando Salomón escuchó esto, se preocupó. Pensó, ¿esto estará siendo utilizado como palanca sobre nosotros? ¿Es un rey manipulándonos para obtener otros beneficios? Y cuando preguntó, los mensajeros del rey volvieron y dijeron, no, este es mi regalo para la casa de tu Dios. Y la historia es que unos 8 años antes, su hijo había sido capturado por una nación guerrera y llevado al cautiverio, y 3 años después escapó. Fue a través del desierto para tratar de volver a su propia nación, y en un punto de debilidad o a punto de morir de hambre y agotamiento, tropezó con un oasis. Y se registra en la tradición judía que cuando se enviaba el shalash al agua, ponían un verso de escritura en hebreo o a veces simplemente la estrella de David. Y la historia cuenta que el rey humildemente dijo que la vida de mi hijo se salvó porque nadó y se apoderó de este alimento con la marca de la estrella de David. Quiero conocer a la persona que hizo eso. Quiero ver a la familia que estaba en su peregrinaje, que tenía sus bolsas llenas de comida y niños hambrientos. Y luego pensaron, ¿sabes qué? No sabemos si esto hará alguna diferencia, pero hagamos shalash. Ellos sembraron un poco de comida y cosecharon algo que construyó el templo de Dios. No me digas que tu regalo es mínimo.
No me digas que tu simple acción de dar solo tiene un impacto inmediato. Años después, la casa de Dios, un lugar de salvación, limpieza, discipulado y presencia, fue construida y establecida. ¿Cuál es tu shalash? ¿Cuál será tu matzah? Nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestro shalash? ¿Cuál es el lejem que hemos sembrado? De verdad, puedes ver por qué estamos en una época no solo de siembra y cosecha, sino de efecto dominó. Alrededor del mundo en este momento hay cosas que están sucediendo debido a lo que hemos hecho. El envío de recursos humanos, personas para plantar iglesias, los recursos financieros para estas cosas, la misión, la actividad. En todo el mundo hay ondas que se producen, la continuidad, la expansión de los resultados de una sola acción. Pero no olvides el matzah. No olvides que después de muchos días encontraremos y lo veremos. Sabes, tal vez Moisés fue el mayor ejemplo físico de shalash. Cuando Faraón sentía amenaza por el crecimiento de los judíos, aprobó un edicto. Por una temporada de un par de años que cada niño hebreo que naciera, las parteras debían matarlo. Y una mujer dijo, no, voy a salvar a mi hijo. Ella lo escondió durante varias semanas, pero a medida que se ponía más ruidoso, se dio cuenta de que sería encontrado. Así que la Biblia dice que ella tomó cañas y lino y tejió una cesta y la cubrió con brea, bajó al río y con lágrimas en el corazón arrojó a su hijo a las aguas. El efecto dominó. Su esperanza era que la única cosa que hizo y dio salvaría una vida, la de él. De lo que no se dio cuenta en ese momento fue que en la providencia de Dios, la hija de Faraón estaría bañándose y escucharía el llanto de un bebé. Y como cuando encontramos un perrito o gatito, enviaría una criada, volvería y al sostener al bebé se enamoraría de él. Y lo criaría como si fuera suyo. Me encanta cómo Dios hace lo inmediato. Algunos piensan, muchos días es algo difícil. Sí, pero Él hace las pequeñas cosas a lo largo del camino. Ella le dice a la criada, yo no entiendo la cultura hebrea, así que tal vez encuentra una niñera de la cultura que venga a ayudarnos y casualmente elige a la madre. ¿No es bueno Dios? Ella shalash, esperando salvar una vida. Pero no sabía que 40 años después él volvería como libertador de una nación y sacaría a esa nación de la esclavitud. Fuera de la esclavitud. ¿Comprendes el impacto de lo que das? Tu recurso, tu roca, mi roca, la persona sentada a tu lado. Los países que representamos nos reunimos, juntamos este paquete y decimos, espero que esto salve una vida. Salvar a Moisés significó que la nación de Moisés se salvó. Mi shalash comenzó cuando tenía 17 años. Le di mi vida a Jesús desde un antecedente punk, disfuncional y roto. Una familia no religiosa, una madre muriendo de cáncer, un padre que había tenido un colapso nervioso, un hermano arrestado y encarcelado por tráfico de drogas. Me echaron del instituto a los 16 años siguiendo los pasos de mi hermano. Nunca había oído el evangelio. A los 17 años, a través de un extraficante de drogas, y al día siguiente, una persona que me recogió en la calle, escuché el evangelio 2 veces. Fui a iglesia un miércoles, porque el extraficante pensaba que me podía llevar en cualquier momento. Él solo llevaba 2 semanas salvo. Y me salvé en una reunión de oración pentecostal solo para cristianos. En una pequeña iglesia llamada Takapuna Asamblea de Dios, que ahora es Kingdom City, Auckland. Hace 45 años, en marzo de 1980. Fui a lo que llamamos la fe explicada. En ese entonces se llamaba Fundamentos Sólidos, Pastor Paul. Fundamentos Sólidos. Aprendí sobre bautismos, aprendí sobre la palabra de Dios, aprendí sobre la oración, aprendí sobre el Espíritu Santo. Y luego vino la lección 7, aprendí sobre el diezmo. ¿Ah? ¿Diezmo? Oh sí, recibes tus ingresos.
y tomas el primer 10% y se lo das a Dios a través de la iglesia. Yo digo, no tengo mucho dinero. Solo me queda un 10% después de pagar mis cuentas, que por cierto, no le enseñes a tu novia a conducir. Si tienes novia, no le enseñes a conducir. Yo había comprado un buen coche un año antes. Me enamoré de una chica guapa. Me enamoré de esta chica linda. Le enseñé a conducir. Doblamos una esquina en Tacapuna con piso mojado. El coche se salió de la carretera y chocó contra un poste. Estábamos bien. El coche no lo logró y mi compañía de seguros dice, no hay cobertura. La cobertura era para ti, no para ti, enseñando a otro de 18 años. Así que me había salvado, pero estaba en la ruina. Entonces mi amigo Kevin, que estaba en mi clase de discipulado y todavía está en la iglesia, en Kingdom City, Oakland, 45 años después, me dijo, Martin, sabes, no tienes que diezmar, necesitas diezmar. En fin, resumiendo, no me costó mucho convencerme porque todo lo que había experimentado en Dios fue transformador. Mi pecado se iba y sentí venir la gracia de Dios. Experimenté felicidad y alegría. No pensé, voy a decidir eso, pero no creo que Dios pueda hacer esto. Yo solo dije, está bien. No tenía mucho dinero, pero tomé una 10ª parte de mis ingresos. Yo tenía un pequeño salario de $127 neozelandeses, alrededor de $71 americanos en ese entonces. Quizá vale más hoy en día. Hoy vale mucho más. Y empecé a diezmar. Yo shalash. Mi lehem. Y nada cambió al principio, aparte del hecho de que cada domingo escribíamos un cheque o poníamos dinero en efectivo. Y yo shalash. Pero de repente, después de unos meses, circunstancias sucedieron que me llevaron a otro nivel en las finanzas. Conseguí un aumento del trabajo, basado en comisión por venta. En literalmente un mes de un ambiente muy soberano, terminé consiguiendo un contrato con un negocio. La comisión de ello pagó mi deuda del coche. Empecé a cosechar, pero no es de lo que trata esta historia. La historia es acerca de 2 meses después de que empecé a diezmar, el pastor se levanta y le dice a la iglesia, creo que debemos tomar una ofrenda de misión cada mes para la misión en las iglesias que estamos apoyando en Sri Lanka y la India, Colombo, Kandy, Sankara y Tamil Nadu. Y yo le pregunto, ¿qué es una ofrenda misionera? Y él básicamente respondió en su mensaje que cada cuarto domingo sembraríamos shalash. Nunca había estado en Sri Lanka. Nunca había estado en la India. Ahora tenía 18 años. Y sentía al Espíritu Santo, duplica el diezmo para misiones. Así que ese domingo tomaría un segundo diezmo. Y lo ponía en misiones. Y lo enviaba. Y era para plantar iglesias y establecer lugares en Colombo, en Kandy, en Kerala. Y yo no había estado allí. Todavía no he estado allí. Seguro que lo haré, pero todavía no. Pero lo que no me di cuenta, iglesia, fue que en 1995, 15 años después, Dios nos llamaría a mí y a mi esposa y a nuestros hijos de 9 y 7 años a dejar Nueva Zelanda, ser shalash y ser enviados por nuestra iglesia a trabajar en Europa del Este después de la caída del comunismo para entrenar líderes, plantar iglesias, establecer y haber sido enviados con solo los recursos suficientes para sobrevivir. En 12 meses el mercado asiático se derrumbó. Muchos de ustedes recordarán 97, 98, que se extendió y el impacto que tuvo fue a la mitad del valor de los dólares de Nueva Zelanda y Australia, de donde provenía nuestro apoyo. Así que ahora somos misioneros. Y apenas estábamos viviendo con lo suficiente. Y ahora las iglesias y los individuos seguían dando la misma cantidad, pero ahora vale la mitad. Si quieres saber lo que se siente, recibe tu paga esta semana, ponlo en 2 cuentas, quema una de ellas y vive de la otra. Era imposible. Pero sabes, en los siguientes 5 años, y muchos de ustedes saben estos testimonios, una sola aerolínea, por ejemplo, sin querer, no sin voluntad, pero sin querer, nos proporcionó $50,000 americanos en viajes gratis porque tuvimos que bajar de un viaje porque estaban sobrevendidos y esos boletos gratis obtuvieron boletos gratis, consiguieron boletos gratis. Eso es solo una pequeña cosa, verás, eso es matzah. El primer impacto del shalash no es nuestro matzah, es a quien se la enviamos, es lehem. Lo que quiero decirte es que por la gracia de Dios nosotros, lehem, enviamos dinero y recursos. Hicimos nuestro pequeño oasis en Sri Lanka y la India,
tuvo impacto como olas de la gracia de Dios. Pero eso no quita la ley. Y el principio donde Dios dice, haz eso, ese es el propósito. Pero Matzah, bueno, ¿qué es eso? Acababa de encontrar, Recurso misionero yo mismo. pero como un joven de 18 años, soñando. Y entonces de repente Dios dice, cuando lo necesites, reaparecerá. Es más que un desastre empapado. Tal vez el Mayor desafío como un nuevo converso fue, cuando me salvé, había alrededor de 75, tal vez 90 personas en la iglesia. Crecimos como iglesia en 2 años a 600 personas. Hay una pequeña asamblea de Dios en Takapuna que se convirtió en Harborside Church y luego en Kingdom City, Oakland. El pastor dijo, tenemos que construir un edificio. Estamos creciendo tan rápido. Estábamos en escuelas y salíamos y entrábamos. Y un día en 1982 entró en la Cámara del Consejo y le dijeron los ingenieros civiles y planificadores de la ciudad, que un pequeño pedazo de tierra justo en el puerto, que durante 100 años había sido una reserva paisajística, se vendería para sostener al ayuntamiento. $400,000 neozelandeses hace 43 años. La iglesia no tenía ni una 50ª parte de eso en ahorros. Pero en la reunión de oración de esa noche compartió. Y al día siguiente, una familia de negocios en la iglesia hizo una cita para ver al pastor. Dijeron, Dios nos habló y vamos a tomar todas las ganancias de nuestra empresa del año pasado y dar a usted para comprar la tierra. y entonces pueden construir la iglesia. $400,000 en este entonces. $180,000 americanos. Hoy, mucho más. El pastor se levantó a la semana siguiente. Todos estábamos tan felices, pero él dice, esto es solo la tierra. Ahora tenemos que Dar ofrendas para obtener el depósito para la construcción y la paga. Y dice, quiero que oren. Él dice, algunos de ustedes podrían dar el salario de una semana cada mes. Otros, una 1/10 parte de eso. Podría ser algo minúsculo, pero juntos podemos hacerlo. Voy y rezo, y esto es lo que me dijo el Espíritu Santo. Nunca olvidaré la impresión. Soy soltero, no estoy casado, no pago una hipoteca, no tengo hijos. Si alguien es capaz de dar una semana de 4, debería ser alguien como yo. Y pienso, de verdad Dios, estoy diezmando y dando el doble para misiones. Y así durante esos siguientes 2 años, tomé un salario cada mes, el salario de una semana entera. Shalash. Lo envié a una ofrenda de construcción. No te lo estoy diciendo por Presumir. No te lo estoy diciendo. para que pienses que Martin fue generoso. Te lo estoy diciendo porque quiero que entiendas lo que es Shalash y Matzah. Verás, en ese momento lo que pensé que estaba haciendo Era dar para que la iglesia tuviera un edificio. donde Dios haría cosas el próximo año. Mi amigo Kevin y yo, cuando el edificio estaba siendo construido, nos escabullíamos a 48 Esmond Road frente al puerto y subíamos a los marcos de madera del edificio Y nos sentábamos en este lado, si este fuera el auditorio, en las gradas donde había solo literalmente vigas de acero en construcción. al igual que ahora, no subirías allí por seguridad o salud. Piense como el edificio Empire State de Nueva York y los chicos almorzando en la viga. Era así. Tal vez no tan alto, pero era así. Y honestamente, Kevin y yo hicimos esto durante unas 4 o 5 semanas cuando estaba en esa etapa y nos sentábamos en las gradas allí mismo, mientras se estaban construyendo. Después de la iglesia, un domingo, nos reuníamos en una escuela y nos gustaba pedir una pizza de Mario's. Y nos sentábamos allí y comíamos pizza y luego orábamos. Yo daba en la ofrenda de construcción. No sé lo que Kevin estaba haciendo, probablemente Tan generoso como yo conociéndolo. pero orábamos. Así que iglesia, En línea y aquí. Quiero decirte que el límite de mi vista, el límite de mi parámetro, de mi recurso, de mi ofrenda de construcción, era el año que viene. Oye, cuando esto se abra el año que viene,
tendremos espacio para crecer. Y la gente se salvará. Y entonces Kevin y yo literalmente poníamos nuestras manos, estirándolas hacia la losa de concreto que se convertiría en el altar y la plataforma. Decíamos: Dios, salvarás almas, Dios, salvarás almas, sanarás a los enfermos, Dios. Y todo lo que podía ver era un año por adelantado. Y eso fue en 1983, hace 42 años. Lo que podía ver era el próximo año. Si siembro en esto, tendremos una iglesia y veremos salvaciones. Lo siento, me estoy poniendo emocional, pero quiero mostrarte una foto. Déjala un momento. Gracias, Tim. ¿Sabes? Ese edificio, cuando se construyó, duramos allí casi 30 y pico años, 38 años antes de que nuevas leyes de Nueva Zelanda sobre terremotos significaban que el edificio tendría que ser demolido debido a su edad y su construcción, y sabíamos que no podíamos permitirnos ese lujo. 16 millones hicimos que el gobierno trabajara, y en un día cambió la zonificación de nuestra tierra, que valía hace 5 años 14 millones, a una zonificación de varios pisos, y la propiedad pasó de 14 millones hace 5 años a 40 millones en valor. Adivinen. Hace 42 años, una familia de negocios donó 400,000, sin saber que ese dinero que donaron se convertiría en una venta de 40 millones. Eso es 100 veces más. Eso significó entonces, literalmente, que fuimos capaces de comprar un terreno que ahora era comercial por 13 millones y luego construir un edificio que ahora es Kingdom City, Oakland. La mayor parte de los costos de construcción. ¿Sabes? Voy a profetizar, hay gente de negocios por todo el mundo dentro de Kingdom City que harán cosas similares. Esa pareja sembró un año y dijo: voy a comprar tierras en Oakland. Ellos no sabían 40 y tantos años más tarde en lo que se convertiría. 100 veces más de retorno, salvaciones, cosas sucedieron. Veremos esto en todo el mundo. Te puedo decir, vamos a ver esto en todo el mundo. Tocamos los corazones de la gente. Necesitamos algo en Botswana, necesitamos algo aquí, podemos hacerlo. Y entonces la gente se reúne en torno a ese acto de fe y las cosas suceden. Pero no es eso lo que me emociona. Estoy agradecido por eso y estoy extasiado por ello. Pero esto es por lo que estoy agradecido. Como un chico de 18, 19 años de edad que fue salvo por la gracia de Dios, sembraba mi ofrenda de construcción, el salario de una semana. Todo lo que podía pensar era: tal vez el próximo año la gente se salve. Lo que nunca me di cuenta es que estaba sembrando en un lugar, una casa, donde los hijos de mis hijos tendrían fe y discipulado. Esta foto es mi nieta, Javi. Hace 2 años, o 1 año y medio, cuando ella tenía 4 años, en una reunión de oración previa a servicio, algunos tomaban fotos y la captaron en el balcón, sobre las gradas, en ese lado, adorando a Jesús. Esta otra foto de aquí es mi nieta de 8 años dirigiendo la adoración de Kingdom City Kids. Todo lo que podía ver era el próximo año, como un chico de 18 años, que la gente se salvaría. No me di cuenta de que 40 y tantos años más tarde yo estaba sembrando en los hijos de mis hijos y su vida y su crecimiento. Eso es el matzah. Ver momentos como este, conocer tu generosidad. Un día vas a entrar en lugares de todo el mundo y sabrás que tu ofrenda misionera, tu ofrenda milagrosa, las cosas que suceden, y dirás: Dios mío, nunca soñé que un día esto podría suceder. El Moisés saliendo, volviendo como libertador. Termino con esto. ¿Has oído la historia del pastor Mark y su propia zarza ardiente? Yo estaba en la habitación con otros 6 pastores. El pastor Mark fue, hace 19 años estaba en la habitación, no como pastor, pero viajando con uno de los pastores. Y hablamos con Russell Evans y otros sobre lo que podíamos hacer como iglesias e individuos para ayudar al trabajo misionero para una nueva generación en Asia. Y el pastor Russell señala a Mark que
Se había retirado, no como tal, sino que había cambiado su rol de abogado a ser un asistente administrativo con Neil Smith. Y entonces Russell señala y dice: hey Mark, usted podría ir y plantar una iglesia en Malasia. Casi nos reímos, no de él, pero en el sentido de que es una cosa típica australiana donde se paga a la gente. Oh, vas a ir a Alaska. Oh, vas a ir a la Antártida. Vas a ir a... Pero no fue así, fue divino. Y el pastor Mark cae al suelo y empieza a llorar y llorar y llorar en un encuentro con Dios. Y yo estaba allí con los demás solo viendo este momento sagrado. Y Russell se vuelve hacia nosotros y dice: chicos, esto es Dios. Tenemos que enviar a este hombre a Kuala Lumpur, a Malasia. Y todos sabemos que cuesta dinero y requiere recursos. Russell dice: me aseguraré de que Planet Shakers ponga la mitad. ¿Ustedes harían el resto? Era una suma importante. Recuerdo que en ese momento todo el mundo decía sí, y mi mano dice sí. No estaba dudando por la misión. Es solo que había tomado el liderazgo de la iglesia solo un año antes. Y ese año ya teníamos 30,000 en deuda de nuestro programa de misiones. Y yo sabía que Dios estaba en esto. Y pienso, no creo que mi iglesia se convencerá cuando ni siquiera pueden apoyar lo que tienen actualmente. Y en ese momento tomé una decisión. Levanté la mano y dije: sí, lo haremos. Aunque sabía que si volvía y la junta y la iglesia no resonaban con ello, tendría que pagarlo. Gracias a Dios, cuando volví y compartí con nuestra iglesia, algunos de mi junta decían: ¿así que es un pastor? Yo dije: bueno, no. ¿Ha hecho misiones? No. ¿Por qué va a Malasia? Pero oramos. Y Takapuna Asamblea de Dios, que ahora era iglesia Harborside, dijo: sí, vamos a enviar. El pastor Mark, en ese momento, en esa sala, se dirigió al pastor y le dijo: necesito algo más que el apoyo financiero. Necesito que ustedes me ayuden y enseñen y entrenen. Y Paul Gilling dijo: traeré un equipo misionero cada año. Le dije: Mark, ¿qué puedo hacer? Él dijo: Martín, me encanta tu liderazgo y la forma en que entrenas a los líderes. ¿Vendrías cada año a entrenar a mis líderes? La primera vez que lo hice, al año siguiente, había 5 líderes en la sala. ¿Sabes? Pero cada año volvíamos. Y la pequeña iglesia Harborside pensó que estábamos enviando a Moisés a salvar su vida. Le dije a la junta de mi iglesia, el año que tomé la iglesia, que a mis 50 años haría la transición de liderazgo. 15, 17 años después, cuando nuestra iglesia tomó la decisión de cómo sería, queríamos entrar en un movimiento que Dios estaba bendiciendo. Levantamos las manos y dijimos: seamos Kingdom City. ¿Te das cuenta de que lo que pensamos 19 años antes era solo el apoyo de un individuo? Y ahora mi iglesia, mi gente, mis hijos, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra nación. Matza, ayudaré a apoyarte en KL, pero ahora venimos bajo la cobertura de un movimiento apostólico que cuenta con decenas de miles, cientos de miles. Y mi gente, mi iglesia, que apoyó a un joven, una parte de ese apoyo al joven ahora tiene la gracia de todo este movimiento. Y Mark y Jemima, la gracia del pastor Mark y Jemima, volviendo en las aguas después de mucho, como parte de un mover del reino. Quiero que te pongas de pie conmigo, en línea o donde estés en vivo ahora. Quiero que levanten sus manos y esto es lo que quiero que oremos. Padre, toma de nuestra vida el recurso. Lo pediremos y lo enviaremos como esa continua, rápida y expansiva respuesta a nuestra fe y a tu bondad. Y Señor, oramos para que el impacto toque ciudades y naciones. Y Dios, esperamos las respuestas, la sorpresa, los encuentros, la reaparición de tu bondad y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.